Buenas tardes, mis hermanos. Les saluda su hermano Fernando Gutiérrez. Como ustedes saben, aquí estoy de nuevo para traerles un mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en el nombre de Cristo Jesús traigo ese mensaje. Pero antes de comenzar vamos a ponérselo en sus manos. Oh Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que nos hables a través de esta vasija y seas tú dándole ese mensaje a esas personas para que lo puedan entender y le abra el entendimiento a cada uno de nosotros para poder comprender ese mensaje y llevarlo a todos los hogares que lo quieran ver. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje que traigo esta vez se titula Jesucristo, el único que perdona. Jesucristo, el único que perdona. Esto que voy a hablar es una realidad que tienen muchas personas y que viven con ella. Y es como un lavado de cerebro que creen que los curas o no curas tienen poder de perdonar pecados de salvación. Y eso es una locura, que lo crean. Sí, mis hermanos, tenemos que andar con cuidado porque hay muchos que distorsionan la palabra. Esto que voy a hablar es para ponerlos en conocimiento. Para aquellas personas que creen que a los hombres Dios les dio potestad de perdonar pecados para salvación. Esas personas están completamente erradas. O no leen las Escrituras, o si las leen, no se encomiendan al Espíritu Santo para que le dé sabiduría y abra su entendimiento para poder comprender lo que el Espíritu Santo les reveló a los discípulos de Jesús, que es buena parte de los evangelios de salvación. Y digo buena parte porque el apóstol Pablo fue inspirado también por el Espíritu Santo para llevar a cabo la totalidad de los evangelios. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. Aquellos que creen que tienen la potestad de perdonar pecados son los curas y otros más también. Pero no voy a generalizar porque no son todos los curas los que piensan que tienen esa potestad. Pero ellos se ven obligados a ejercerla porque arrastran una cadena de mentiras. Y cuando uno arrastra una cadena de mentiras, es una mentira tras otra mentira. La mentira que dije ayer, tengo que decir otra mentira hoy para tapar esa mentira. Entonces, es una cadena de mentiras. Ahora, en las redes sociales, hay algunos curas que hablan de esa potestad y derecho, porque ellos dicen que tienen la potestad por el derecho que le otorgó Cristo Jesús, para ejercer perdón de pecados. Esos curas dicen que Dios le dio potestad a los hombres, pero solo a los que visten sotana, para perdonar pecados de salvación. ¿Cómo les parece? Para perdonar pecados de salvación. O sea, ya que va y se confiesa con ellos, ellos le dicen están perdonados, y si le da un ataque en ese momento, ya usted está salvo porque usted se confesó con un cura. Qué equivocados están. Pero hay uno que se hace llamar sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo le parece? Sacerdote del Dios Altísimo. Y el único que yo conozco como sacerdote del Dios Altísimo en este nuevo pacto es a nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios.
es el único que yo conozco como el sacerdote del Dios Altísimo, que sacrificó su vida por darnos vida a nosotros. Y este se hace llamar el sacerdote del Dios Altísimo. Blasfemia. Eso es una blasfemia. Eso dice el curita y saca a relucir ciertos capítulos de la Biblia. Él señala, por ejemplo, Levíticos capítulo 5, versículos 5 y 6. Léanlo ustedes para que se den de cuenta. Pero estas citas son del antiguo pacto. Y en el antiguo pacto todo lo que hacía el sacerdote era obedecer a todo lo que Aarón, el hermano de Moisés, dijese, porque Aarón recibió de parte de Dios ser sacerdote del Dios Altísimo en ese momento. Y en el antiguo pacto sí existían los sacerdotes. Este se hace llamar sacerdote, que no existen sacerdotes en el nuevo pacto. Existe el sacerdocio, pero no el sacerdote. Y del Dios Altísimo le está quitando el puesto a Jesús. Él cree que le está quitando el puesto a Jesús. Pues sí, mis hermanos. Y hay otro versículo que señala el cura, que es el mismo Levítico, capítulo 5, versículos 17 y 18. Ustedes pueden leerlo. Pero todo esto fue ley de Dios, que el sacerdote existiera para que hiciese expiación de pecados a su pueblo y llevarlo ante su presencia, o sea, la presencia de Jehová Dios en ese momento, de Yahvé, para que Él le diera limpieza de pecados o perdón de pecados en ese momento a aquellas personas que venían y se confesaban con el cura, con el sacerdote, no cura, sacerdote, y entregaban el sacrificio del becerro o del cordero y él lo llevaba hasta el lugar santísimo. El sacerdote, el Altísimo, lo llevaba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio y exponerle los pecados de su pueblo. Entonces, ahora el cura señala citas del nuevo pacto. Vamos a ver en el nuevo pacto qué nos está diciendo el curita ese. Vamos a leer Mateo 9:5-8. 9:5-8 Mateo. Capítulo 9, versículo 5 hasta el 8. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Le estaba hablando Jesús a los fariseos, a los saduceos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a su casa. Vea que Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y el cura dice que al decir Hijo del Hombre se estaba refiriendo a todos los hijos de los hombres que vinieran desde este momento en adelante. Iban a tener la potestad de perdonar pecados. Entonces, en el 8 dice, el 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, el 8, párele bola en este momento, el 8, versículo 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Mira,
¿Para qué fue eso? El cura enseguida le puso la lupa y dijo que ahí está. Primero dijo al Hijo del Hombre y ahora está diciendo a los hombres. Pero no entiende o qué le pasa a ese señor. Cuando la gente ve a ese hombre que es Jesús, que había dado, que entre tantos hombres no podía ser otra la exclamación, sino glorificar a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pero el cura en las redes sociales dice que esa exclamación del pueblo daba a entender que le estaba dando potestad a todos los hombres. Entonces, según él, fue dada por Dios para todos los hombres con sotana, porque no dice otra cosa, dice que son para los curas, que esa potestad no es para otros hombres, sino que sean curas que hayan estudiado lo que es todo lo que es el trayecto de lo que hacen los curas. Pero no fue así. Jesús dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pero dijo el Hijo del Hombre. Pero si el cura no sabe quién es el Hijo del Hombre, se nota que él interpreta la Biblia solo con sabiduría terrenal. Sí, mis hermanos, los curas deben escudriñar con el Espíritu Santo las Escrituras, porque Jesús se refería era a él mismo, se estaba llamando porque era el Hijo del Hombre. Jesús dijo, el Hijo del Hombre, mas no dijo, a los hijos de los hombres les dejo esta potestad en la tierra. No, tampoco para los curas, sino para el Hijo del Hombre. Claro, para el Hijo del Hombre era que se estaba refiriendo. Porque ningún humano puede perdonar a otra persona un pecado que haya cometido contra Dios o contra algún semejante. El único que puede perdonar pecados para salvación se llama Jesucristo. Jesucristo hombre. Sí, mis hermanos. Ahora nosotros podemos perdonarnos nuestras ofensas, porque en la Biblia nos lo dice. Nosotros podemos perdonarnos unos a otros nuestras ofensas, porque debe ser así. Porque si Dios nos perdona a nosotros, Cristo Jesús nos perdona, nosotros tenemos que estar perdonando en cada momento a los que viven con nosotros en este planeta. Porque si no, entonces no mereciera yo el perdón de Cristo. Porque si no perdono, ¿por qué me tienen que perdonar a mí? Eso nos lo dice Cristo en las Escrituras. Otro versículo que el cura reseña es Juan 20, 21, 23. Y dice así. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahí ya se agarra el cura a decir, ¿se da cuenta? Aquí no estaban dando, porque él dice, así como mi Padre me envió a mí, yo os envío a ustedes. Y si mi Padre me envió con todos los poderes que tengo, que es hacer milagros, parar paralíticos, levantar todo y perdonar pecados, así también yo los envío a ustedes a hacer todo eso y perdonar pecados. Eso es lo que él trata de insinuar, no, insinúa eso. Y hay mucha gente que cómo va posible que vayan a creer en semejante cosa. ¿Ah? El cura que sale en las redes sociales
afirma que Jesús le dijo a los curas: así como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. A quienes perdone los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. De esto se aferra el cura para decir que todos los hombres con sotana tienen la potestad de perdonar pecados para salvación. Semejante mentira. Si así fuese, vamos a suponer que si así fuese, la humanidad estaría salvada por el mismo hombre. ¿Qué necesidad tendríamos nosotros de Jesucristo o de Dios si el hombre perdona pecados para salvación? Entonces, ¿para qué tenemos a Jesucristo? ¿Para qué tenemos a Dios según el cura es, los curas esos? Y todo más el cura ese, que va a decir que el hombre tiene potestad para perdonar pecados. Ese hombre como que, y hay mucha gente que lo sigue simplemente porque lo oye hablar necedades. ¿Ah? Eso es inaudito lo que hace ese cura. Ahora vamos a ver en Mateo 13, 16, 13, 16. Mateo, versículo 13. Mateo, versículo 13. Trece, 16. Mateo 16 a la cuestión, capítulo 16, versículo 13. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los apóstoles quedaron en una sola pieza, pero Pedro salió a relucir por los demás y dijo: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, mis hermanos, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta que dio Pedro en ese momento? La respuesta que daba Pedro en ese momento era grande. ¿Por qué? Vea lo que le dijo Jesús. Veamos los beneficios que le sucedieron a Pedro al dar esta respuesta a Jesús, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie en la tierra, ningún ser humano había tenido esa comunicación directa con el mismo Padre Celestial, a excepción del Hijo de Dios, Jesucristo. Pero ninguno, porque el Padre siempre hablaba a través de su Hijo. En el antiguo pacto siempre habló a través del ángel de Jehová, a través de los profetas se comunicaba con el pueblo, pero sino el Hijo de Jehová era el que le comunicaba a ellos, pero no era directamente con ellos. Y ahora a través del Hijo, pero el Hijo estaba aquí en la tierra. Y el Padre, vea lo que hizo. Veamos lo que sucedió. Pedro tuvo el privilegio de haber recibido la respuesta de Dios, o que Dios le colocó en sus pensamientos para su Hijo Jesucristo. Jesús nos declara que fue el Padre que le reveló la respuesta a Simón. Así le llamaban a Pedro. Sí, mis hermanos. Ahora veamos el mismo Mateo 16, pero ahora 17 y 18.
17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que fue directamente el Padre que se lo reveló, y ahí lo está atestiguando el mismo Hijo. No se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así le dijo, y así le creo. Y yo también te digo, dijo Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no prevalecerán contra ella. Vea lo que le dijo a Simón Pedro. Ahora Jesús le cambia el nombre de Simón y lo llamó Pedro, y le dijo: bienaventurado. Seguía, le dijo: bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dicho por el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, como testigo en ese momento. También le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Salieron a relucir otras cosas que en ese momento Jesús estaba predestinando de lo que iba a hacer. Iba a edificar su iglesia, y el Hades no prevalecerá contra ella. Cuando Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, Jesús le hablaba a futuro, mas no presente, como dice el cura, que le dio las llaves enseguida. No, cuando dijo daré, es futuro. Y este es el momento, y todavía no se lo ha dado. ¿Por qué? Porque Jesús no ha regresado por su iglesia. Y acuérdense que Pedro es una piedra viva de la iglesia de Cristo. Y hasta que no venga por su iglesia, entre eso están 2 apóstoles, no puede entregarle la llave, porque sí se la va a entregar. Porque si Jesús lo dijo, Él se la entrega. Por eso le dijo: daré las llaves del reino de los cielos. Entonces tiene que esperarse hasta cuando Él venga por su iglesia. Mas no presente, como decía el cura, que se lo dio enseguida. No, Señor. También le dijo a Pedro: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le estaba anunciando a Pedro que le daba autoridad aquí en la tierra, porque digo que aquí en la tierra. ¿Por qué digo que aquí en la tierra? Porque Jesús le dijo: lo que atares en la tierra y lo que desatares en la tierra. Él no le nombró arriba para nada, todo aquí mientras que estaba vivo. La autoridad que Jesús le concedió a Pedro era mientras estuviera vivo, pero no perdonar pecados para salvación. Eso no, eso nunca le dio esa autoridad. Esto fue anunciado solo para Pedro. Ningún otro discípulo tuvo ese privilegio. Todo esto sucedió estando Jesús predicando el Evangelio. Fue antes de la crucificación. Sí, mis hermanos. Ahora vamos a Juan 20:23. Vámonos otra vez para Juan 20:23. Entonces dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Vuelvo y le repito, para que me puedan entender mejor. Ustedes se podrán dar cuenta que el versículo que está en Mateo es el mismo que está en Juan.
Mateo dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y Juan dice, a quienes remitiere los pecados les son remitidos. Y a quienes se los detuviere les son retenidos. Pedro recibe esa autoridad que Jesús le había anunciado antes de ser crucificado. Cuando Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a partir de ese momento, Pedro es lleno del Espíritu Santo, igual que todos los discípulos. Ya Jesús en ese momento estaba resucitado. Ya estaba resucitado cuando le sopló y les dio el Espíritu Santo a sus discípulos. Y los mandó, como dice, todo aquel que a quienes remitiere los pecados les son remitidos. O sea, a quienes le perdonare los pecados les son perdonados, y a quienes se los retuvieres les serían retenidos. Pero estaba todavía Jesús aquí en la tierra, no había subido al cielo cuando los mandó. El perdón de pecados que Jesús anunciaba a los apóstoles en ese versículo es, póngale cuidado a lo que les voy a explicar, es para aquellas personas que desconocían la existencia de Jesús y de sus apóstoles, porque ellos salieron a predicar el Evangelio por todo el mundo, lo que existiera en ese momento. Donde hubiera personas, allá iban los apóstoles a predicar. Y muchos no conocieron de Jesús. Y muchos no conocieron los apóstoles. Entonces, ¿a dónde viene? Cuando esas personas blasfemaran, desconociendo la existencia del Espíritu Santo que moraba en ellos, cuando esas personas que no conocieron a Jesús, ni tampoco lo conocieron los apóstoles, tal vez ellos blasfemaban y decían cosas, porque ¿cómo va a decir que estos hombres van a decir que llegó un Mesías y que llegó el Mesías y el Mesías que yo no sé? ¿Cómo va a decir eso? Ellos blasfemaban. Al blasfemar contra los apóstoles, también lo hacían contra el Espíritu Santo. Ahí es donde ellos perdonaban a esas personas en la tierra. Sí, las perdonaban y de esta manera. Y les era perdonado en el cielo. Aunque esas personas no pidiesen perdón a los apóstoles, ellos blasfemaban. Pero no se acercaban a decirle, perdóneme, señor Pedro, lo que te dije. No. Ellos blasfemaban porque desconocían del Espíritu Santo, desconocían de los apóstoles, desconocían de Jesucristo. Y blasfemaban. Y es cuando ellos ejercían la autoridad de perdonar los pecados de Jesús. Entonces decía, perdónalo, Señor, como dijo Jesús en la cruz. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pedro les diría en ese caso, perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen. Y estaba ya esa autoridad para que pidiera el perdón. Y ellos eran perdonados, porque ellos no conocían otro Dios sino a Yahvé. Entonces eso era gravísimo para esa gente que viniera otros a decir que Jesucristo, que ya había venido, que el Hijo de Dios. Entonces ellos blasfemaban. Y a esas personas Pedro les decía, perdónalos, Señor, perdónalos, Jesucristo, porque ellos no saben lo que dicen. Entonces, ahí es donde viene el perdón. Ahora, para aquellas personas que sí tenían conocimiento de Jesucristo y sus apóstoles y blasfemaban contra ellos, ese pecado les era retenido por los apóstoles en la tierra. E igualmente les eran retenido en el cielo, porque ellos sí conocieron de Jesús y conocían a los apóstoles y supieron que el que había muerto había sido un hombre de Dios, que era el Hijo de Dios.
pero se rebeldizaban a seguir no creyendo. Entonces, a ese pecado de blasfemia que tiraban contra ellos, les era retenido. Ya no le decía Pedro, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que dicen. No decía nada. Los pecados le quedaban retenidos ahí. Hasta cuando ellos tomaran conciencia y reconocieran a Cristo Jesús como el Salvador y pidieran perdón a Jesucristo. Pero mientras tanto el pecado le quedaba retenido ahí. Porque ellos sí conocieran de Jesús y conocieron de los apóstoles. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La palabra daré significa futuro, como le dije anteriormente. Ahora que conocemos los evangelios, los cristianos no debemos blasfemar contra un hermano en Cristo. Si blasfemamos, no solo lo hacemos contra el hermano, sino también contra el Espíritu Santo que está morando en ellos. Y esto sí es grave. Eso nos toca a nosotros ahora. Ahora que nos conocemos el Evangelio, no podemos estar blasfemando contra un hermano. No. Y le voy a mostrar un versículo que nos muestra en Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21 y 22, dice así. Dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Anteriormente, cualquiera que matare sería culpable de juicio. Ahora vea lo que nos dice Jesús. Pero yo os digo, ese que dice yo os digo es Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se da cuenta? El cambio parece que nos pusiera el mandamiento más fuerte, porque anteriormente se mataban a una persona y era culpable de juicio. Ahora no, ahora con enojarse con su hermano es culpable de juicio. Le sigo leyendo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio iba al concilio, no al concilio terrenal, al concilio de Dios y al juicio de Dios. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, al fuego del lago, al lago de fuego, al infierno de fuego. Con decirle fatuo, pesado, ¿verdad? Nos quedó el mandamiento, pero no es que sea pesado, sino lo que pasa es que que si tú eres mi hermano en Cristo y yo soy cristiano y tú eres cristiano, yo no puedo enojarme con usted. Pues yo podré enojarme porque Jesucristo se enojó cuando sacó a esa gente del templo que estaban vendiendo, tenían como un mercado en el templo de la casa de Dios. Y lo sacó con correa. Pero ahí no se le dice, ahí no se le oyó ninguna vulgaridad. Si lo único que dijo fue que fuera de aquí, porque esto es casa de Dios, casa de mi Padre, no cueva de ladrones. Eso fue lo que dijo. Nosotros podemos enojarnos, pero no vulgarizarnos contra el hermano, ni desearles ningún mal, ni en pensamiento, mucho menos con el corazón. ¿Por qué? Porque si yo me vulgarizo contra mi hermano en Cristo, no solamente con él es que me estoy vulgarizando, sino que me estoy vulgarizando con el que está morando en él, que es el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces, por eso es que es más grave enojarse, decirle necio o fatuo.
porque nos lleva hasta las puertas del infierno. Entonces no podemos, es que ni contra un mundano. Si el mundano me dice vulgaridades a mí, yo tengo que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús y hacerle ver que no es la manera de arreglar un problema. Y él lo hace porque él desconoce, porque él no es cristiano, él es mundano. Pero nosotros no podemos regresarle la misma moneda, porque el que está dentro de nosotros lo estamos ofendiendo, porque si yo me pongo a decirle las mismas vulgaridades que el mundano me dice a mí, a regresárselas, el Espíritu Santo que está en mí, ¿cómo queda? ¿Yo cómo quedo? ¿Quedo en las puertas de un juicio? ¿O en las puertas del concilio? Y si le llego a decir otra palabra, termino llegando hasta las puertas del infierno. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Los cristianos no podemos vulgarizarnos ni pelear con ninguno. Y mucho menos cuando estemos hablando de la palabra del Señor. Porque entonces estamos irrespetándonos al espíritu que tenemos dentro y en respetando al espíritu de mi hermano. No tanto irrespetándolo, sino llevándome a un juicio, a un concilio o a un lago de fuego. Entonces tenemos que cambiar. Eso es lo que quiero yo decirles. Bueno, mis hermanos. Así que para todos los curas que toman ese versículo de Juan 20:23, lo hacen de ellos propios, pues está mal. No tienen que hacerlo de ellos propios, diciendo que ahí le está diciendo que ellos tienen que perdonar pecados, que ellos tienen el poder de perdonar pecados. No. Porque Pedro nunca perdonó pecados para salvación. Si Pedro hizo lo que hizo, lo hizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también fue porque los evangelios no estaban escritos como ahora ya lo están. Y ya tenemos conocimiento de todo. Ya ahora en este momento tenemos conocimiento de todo. Porque anteriormente los curas tenían encerrado esa Biblia, la tenían en caja fuerte para que nadie la tocara del pueblo si no eran ellos. Y cuando lo iban a leer, la leían en latín. ¿Cómo le parece? Durante tantos cientos de años. Por eso es que Martín Lutero se dio cuenta y dijo, ¿esto qué es? Yo estoy andando en una cadena de mentiras. Me salí de la mentira para venirme a la verdad. Porque eso fue lo que hizo Martín Lutero. Salirse de esa cadena de mentiras que todavía tiene en este momento para ir a la luz, que es la verdad. Ahora vamos a buscar en Hechos 5:3:5. Hechos 5:3:5. Aquí nos dicen Hechos. Vean lo que nos dicen Hechos, la cuestión con Pedro. Y dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Claro, es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No le mentía a los hombres, le mintió fue a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Ahí a los pies de Pedro cayó. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. También murió. Ahora vámonos para ver el poder que tenía Pedro, que no lo tenía ningún otro apóstol. Entonces vámonos ahora para el 14:16.
Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por Pedro. ¿Cómo le parece? Con la sombra de Pedro sanaba. Él hacía cosas increíbles. No todos lo hacían. Pedro tenía ese privilegio, porque esa autoridad se le dio a Jesús a él, cuando le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Padre algo le comunicó en ese momento cuando le puso en sus pensamientos la respuesta a él. Sí, mis hermanos, como se pueden dar de cuenta, Pedro tenía un poder especial por sobre los demás apóstoles, pero no era para perdonar pecados de salvación. La autoridad de Pedro era tan grande que resucitaba muertos, sacaba demonios, levantaba paralíticos, hacía ver a los ciegos. Era tanto su autoridad que con solo su sombra sanaba a las personas. Mas sin embargo, este don milagroso que concedió Jesucristo a su apóstol Pedro desapareció después de su muerte. Ahora, después de la muerte de todos los apóstoles, ningún ser humano sobre la tierra resucita a los muertos, da vista a los ciegos, levanta paralíticos, sana con la sombra. Ahora, mucho menos tener potestad en la tierra para perdonar pecados de salvación. No ha tenido, ni tiene, ni tendrá potestad en la tierra, a excepción del Hijo del Hombre, Jesucristo. Este cura que se hace llamar sacerdote del Dios Altísimo, que engaña a los católicos y no católicos, vendiéndoles una doctrina personal, sí, porque eso es una doctrina personal la que está vendiéndole él. Al cura le gusta es vanagloriarse. Lástima que una persona con un talento de retener en su mente todos los capítulos y versículos de la Biblia tenga que continuar en sus mentiras. De continuar así todo lo que él ha grabado con todas sus mentiras. Esas mentiras, no la gente, sino esas mismas mentiras que él ha grabado en todos los videos, son las que lo van a acusar a él. Serán las que lo lleven al banquillo de los acusados. Porque es mi deber hacerle ver en el error en que está. La lucha de nosotros los cristianos no es contra carne ni sangre, es contra potestades, principados, gobernadores de tinieblas y príncipes de maldad. Sí, mis hermanos, príncipe de maldad. Nosotros estamos es contra eso, no contra carne ni sangre. Ojalá el cura ese recapacite y que dé cuenta de todos los errores que comete y todas las blasfemias que hace. Pobrecito de él. Que Dios tenga misericordia, porque uno como hermano debemos tener compasión de aquellas personas que no quieren entrar en la verdad, sino quiere quedarse en las tinieblas. Así que, mis queridos hermanos, católicos o no católicos, Dios nos dio sabiduría e inteligencia y voz, para que no seamos engañados por personas con sotanas o sin ellas. Tomen una Biblia y pidan al Espíritu Santo para que les dé sabiduría de lo alto, porque esa es la que nosotros necesitamos, sabiduría de lo alto, y le abra el entendimiento, nos abra el entendimiento, y verán que conocerán la verdad.
Y esa verdad os hará libre, porque esa verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, mis hermanos, tenemos que tener conciencia, no dejarnos llevar por una persona que anda diciendo, blasfemando, mintiendo, insultando, haciendo de toda clase de cosas en unas redes sociales. Y eso como que le gusta al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué será que le gusta al pueblo eso? Salgámonos de esa rutina. Nosotros nos gusta el acomodo nomás de saber que, ay, vean, nos está diciendo que nos confesemos con Él y tenemos salvación. Entonces nos confesamos y llegamos otra vez al mundo a seguir pecando. ¿Qué es eso? Y volver a confesarnos para volver otra vez a llegar al mundo. Así no es. Dios no es un Dios de burla. Con Dios no se tiene que burlar. Con Dios nadie se burla. Eso es un pecado mortal. Así que andemos en el camino con Cristo Jesús, porque Él es la vida y la vida eterna. Tenemos que andar en el camino con Cristo Jesús para que nos dé esa salvación, perdonándonos los pecados que nosotros cometamos ahora en vida. Pedir perdón. Reciba a Jesús en su corazón y verás que eres otra persona. Bueno, mis hermanos, se me acabó el tiempo, no puedo seguir más hablando. Lo que les deseo es que pasen un fin de semana agradable con el Señor, regocíjense con Él, lean la Biblia, pero pídanle al Espíritu Santo, porque uno solo, le voy a leer un capítulo, que la palabra, en segunda de Mateo, en segunda de Pedro, vamos a leer este capítulo para que ustedes tengan pendiente. Segunda de Pedro, segunda de Pedro 20, segunda de Pedro, capítulo 1, 20, y dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Nadie puede leerla por leerla y leerla y leerla porque no va a entenderla, porque no es de interpretación privada. Ojo el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es que esta no es voluntad humana, esta es voluntad divina. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién eran los santos hombres? Los del antiguo pacto, los profetas y de los apóstoles del nuevo pacto. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso les digo que no la interpretemos solos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría y nos abra el entendimiento, porque Él es el autor de toda esa palabra que está ahí. ¿Y a quién más tenemos que pedírsela? A Él. En el nombre de Cristo Jesús, que la pasen bien y que se regocijen con Él. Amén y amén.